Todos conocemos la historia de Caperucita Roja y el Lobo. Si no, pues... En resumen, trata de una niña que quería mucho a su abuelita y un día su madre le da una cesta con comida para que se la lleve a su abuelita, que está enferma y vive en una casa algo lejos de ellas, en medio del bosque. En el camino se encuentra con el lobo feroz, que le envía por el camino más largo a la casa de la abuela y él toma el camino más rápido. Se come a la abuela cuando llega a su casa y se disfraza de la misma para comerse después a la Caperucita Roja. Pero Caperucita lo descubre, sale corriendo y ojo, le dice a un leñador que pasaba por ahí lo sucedido y el leñador mata al lobo feroz. Así a grandes rasgos. Pero como muchos saben, y sí, lo que le dice a la niña al leñador no fue lo que realmente pasó. Conocemos esta historia porque el lobo no logra contar su versión, ya que muere a manos del leñador. Ayer viendo la tan esperada película protagonizada por Emma Stone, el nuevo live action de Disney, Cruella, no podía dejar de pensar en la frase "el lobo siempre es el malo", si Caperucita cuenta el cuento. Por eso hoy les traigo mi opinión sobre Cruella. Oh Cruella de Vil, ¿por cuánto has pasado? Una gran villana digna de los tronos de la maldad. ¿No es cierto, Arthur? ¿Vos qué opinas, mi querida reina del páramo? ¿Y qué dices vos, Anakin? Sí, no es la primera vez que vemos a un villano vuelto el héroe de una historia. Y claro, no será la última vez. Y como dicen, el lobo siempre es el malo si Caperucita cuenta el cuento. Correcto. Pero este no es el caso de nuestra querida Maléfica, que se vuelve malvada por culpa del rey Stefan. ¿Pero es el caso de Estela? No. Por más que justifiquen sus actos, ella es mala, es malvada, es Cruella. Pero supieron cómo vendernos a Cruella como alguien a quien podemos ver como la víctima de la vida, las circunstancias y el guión, lo cual nos hace simpatizar con el personaje, decir que hizo esas cosas por necesidad, no porque quisiera hacerlo. En un inicio vemos su nacimiento y desde ese momento amé la narración que iba a tener la película y ver su desarrollo de niña, de una niña malcriada a una ladrona maestra, me agradó bastante, no voy a negarlo, pero rescata la frase que dice la madre: no deje salir a Cruella en el momento en que ella se va a exponer a la sociedad, cuando ella va por primera vez a la escuela. Y todos sabemos, yo de primera mano, lo malo que es encerrar nuestros sentimientos, suprimir nuestra personalidad. Es algo terrible. Pero cuando se desata la bestia, bueno, qué mejor forma de hacerlo a una forma tan visual que esa escena donde Estela suelta a Cruella, llena en llamas, quemando su vestido y dando un gran espectáculo en la gala blanco y negro, con un bello vestido rojo. Pero claro, no olvidemos que esta gran escena fue en medio de un robo. No olvidemos que es una historia para niños y Disney no puede hacer que veamos a Cruella como en realidad es. Con pequeños trucos como haciendo esta gran entrada hacen olvidar al público que están cometiendo un crimen. Realiza sabotaje contra su propia jefa, ni qué decir que busca cómo quitarle todo lo que tiene. Aunque sí, por derecho es de Cruella, pero ella no lo sabe hasta casi terminando la película. Es claro que la baronesa tampoco es una santa. No, no. Incluso es peor que de su propia hija. Eso está más que claro. Pero el hecho de ser el mal menor no la convierte en algo bueno. Inclusive no la convierte en un antihéroe, como muchos la catalogan. No. Y no voy a hablar de qué hace a un villano un antihéroe o qué hace un villano. Pero sí les voy a decir por qué Cruella la confunden con un antihéroe por su película. Y fue por la forma en que Disney no la vendió.
Secuestrar a 101 dálmatas por un abrigo de piel no es algo que conozcamos a ciencia cierta que haría nuestra querida Cruella de esta versión live action. Es algo que hizo su versión de animación. Entonces no nos podemos basar en esto, sino que recordemos la frase: el lobo siempre es malo si Caperucita cuenta el cuento. Veamos quién cuenta el cuento. Desde el inicio, con la narración, sabemos que Cruella es la que nos está contando ese cuento. Una Cruella que se ve a sí misma como malvada, como una Cruella, ya que ella misma se puso ese nombre, con la ayuda un poquito de su madre, pero ajá. ¿Cómo se hace llamar ella misma? En parte porque la mayor parte de su vida pensó que mató a su madre. Ese es un castigo que ella misma se impuso y que no es fácil de llevar. Y cuando descubre que en realidad ella no fue la que mató a su madre, redirige todos los pensamientos malvados que se tenía hacia su misma persona, hacia un nuevo objetivo, y busca vengarse. Y como vemos en sus amigos Horacio y Gaspar, no sé pronunciarlo, prefieren a una Estela que a Cruella. Si bien en la película no mata a los dálmatas, ganas no le faltaron, incluso de matar a su propia madre, la baronesa. ¿Quién es el lobo de la historia? Exacto, sabemos que la baronesa es el lobo de esa historia, y ahora que conocemos el lobo y a la Caperucita, ¿significa que Cruella es la buena? Sí, pero no. Estela es la Caperucita en la realidad, la amiga confiable de Horacio y Gaspar, quienes están dispuestos a lo que sea, incluso seguir a Cruella por su amiga. Hasta Horacio lloró en el funeral de Estela. Esto porque, bueno, Cruella es el lobo de otra historia, la de Anita y Roger, claro, y Perdida y Pongo. Llevo años que no veo la película de Los 101 Dálmatas, pero si algo bien recuerdo es que Anita no veía la crueldad en Cruella, más su esposo sí. Y en esa historia, Cruella es el lobo. Pero entonces, ¿Cruella es buena o es mala? ¿O es simplemente una víctima de la sociedad como Arthur? Es una conclusión difícil, pero claro, idolatrar a un villano lo hace bueno. Hay un dicho en la guerra: aquel que gana la guerra tiene el derecho a escribir la historia. Y Cruella la ganó en su historia, pero era una historia de venganza. Pero ¿saben quién también ganó en su historia de venganza? Uno de los mayores villanos que ha visto la historia. Así que no vengo a decirte que pienses que Cruella es la mala o es la buena, sino a ver cómo Disney nos pudo contar dos historias desde dos puntos de vista, un antes y un después. Porque bueno, Disney es el leñador.